Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición número 18, la última de este 2021 en Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Yo soy Mónica Morales y aprovecho para agradecer a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En esta edición de Intersecciones, para cerrar con broche de oro nuestra temporada 2021, platicaremos con un importante músico de nuestro estado, que claro, es también un gran lector, y se trata de Wilfrido Terrazas. Te platico un poquito sobre su trayectoria. Wilfrido Terrazas, originario de Camargo, es flautista, improvisador y compositor mexicano, activo desde inicios de la década de 1990. Es miembro fundador y heraldo del colectivo de improvisadores Generación Espontánea, que en este 2021 cumplió 15 años. También es miembro del ensamble Liminar desde el 2012. Como compositor ha escrito cerca de 70 obras para diversas instrumentaciones y otros proyectos actuales son Filera y el Wilfrido Terrazas Sea Quintet. Además, él se desempeña como docente, como profesor en el Departamento de Música de la Universidad de California en San Diego. Antes también ya había tenido esta experiencia en el Conservatorio de las Rosas en Morelia y en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México. Además, imparte talleres frecuentemente en todo México. Ha presentado su trabajo en países de Europa, de América, ha sido becario del FONCA y dentro de estos programas ha tenido residencias artísticas en Nueva York, Florida y en Grecia. Además, ha participado en la grabación de más de 40 discos, 6 de ellos como solista o líder. Wilfrido Terrazas creció en Ensenada. Después de haber estado en Ciudad de México por ahí de 14 años, regresa a la región Tijuana-San Diego, pues instalándose desde el 2017 precisamente, cuando inicia como docente en UCSC. Entonces, te invito a quedarte la siguiente media hora en Intersecciones, porque el gozo lector se comparte, y descubrir lo que Wilfrido Terrazas tiene para compartirnos desde su experiencia lectora. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Estás escuchando Intersecciones. Estás escuchando Intersecciones en nuestra última edición del 2021 y como te anunciaba antes del corte, hoy está con nosotros el flautista ensenadense Wilfrido Terrazas. Willy, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación de Intersecciones. Sabemos que tu agenda está bastante llena, pero gracias por hacernos un espacio para compartir tu experiencia lectora. Al contrario, muchas gracias por la invitación, es un placer, Mónica. Oye, Willy, pues mira, de entrada la invitación surge, además de admirar y respetar mucho tu trabajo musical, porque a partir de estos meses, ¿no?, de contacto, identificamos ahí en redes sociales que eres un gran lector, que compartes de vez en vez fragmentos de poemas, que compartes los libros que te gustan, pero además por ahí descubrimos también en una entrevista que te hicieron en 2017 que tú afirmas esto, ¿no? Que la literatura se ha convertido como dentro de las disciplinas del arte la que tiene como mayor peso, que incluso dices, si no hubiera sido músico hubiera estudiado letras, ¿no? Y hubiera querido ser escritor. A ver, platícanos de este vínculo con la literatura. Sí, es cierto. Me gusta mucho leer y la literatura tiene una presencia en mi vida todavía más longeva que la música. Digamos de manera consciente, ¿no? Claro que escucho música desde que nací, pero
Pero descubrí la música ya un poquito más tarde, como cuando tenía 12 años, y sin embargo empecé a leer pues muy, muy chico. Mis papás me enseñaron a leer a los 4 años y desde entonces no he parado de leer. Entonces la literatura ha sido una presencia pues imprescindible en mi vida, y a la postre ya cuando empecé a componer, cuando empecé a pensar que lo que más me interesaba en el ámbito de la música era hacer mi propia música y generar proyectos y colaboraciones, me di cuenta que la literatura se iba a convertir en una gran fuente de inspiración, y así es como ha sucedido, sobre todo en los años recientes. Tanto abrevado de mis lecturas para obtener inspiración o establecer puentes entre ambas disciplinas, o si bien directamente he colaborado con escritores, particularmente con poetas, para desarrollar varios proyectos. Es una búsqueda entonces, digamos, voluntaria, consciente, Willy, este diálogo con la literatura. Sí, totalmente. Además, a diferencia de otras disciplinas que han llegado aún más tarde a mi vida, y que aprecio mucho, pero que son lenguajes con los que me relaciono de manera menos inmediata, como la danza o la arquitectura o el teatro, etcétera, o las artes visuales. La literatura está ahí. Siempre las palabras para mí son algo mucho más inmediato. Entonces, el sonido, tanto como música como en palabras, es una herramienta fundamental, una estructura fundamental de mi vida. Entonces, era cuestión de tiempo de establecer esos vínculos, ¿no? Y digamos, no te voy a decir que no me cuesta trabajo, porque todo cuesta trabajo en la vida. Claro. O sea, todo lo importante cuesta trabajo, pero para mí definitivamente se ha convertido el sonido inteligible, tanto en su versión música como en su versión literatura, en el canal de expresión que está en el centro de mi quehacer, ¿no? Genial. Pues vamos ahorita a platicar más ya sobre ejemplos o casos específicos, sus libros favoritos, etcétera. Pero vamos a una breve pausa. Estás escuchando Intersecciones, estamos platicando con Wilfrido Terrazas. Regresamos, no te vayas. No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Continúas en Intersecciones, este es nuestro programa número 18. Con este estamos cerrando nuestra temporada 2021 y bueno, platicando de un cruce, como se habrán dado cuenta ya, fascinante entre música y literatura, de la mano de Wilfrido Terrazas. Willy, ya, bueno, nos has contado cómo este ha sido un diálogo continuo, intencional, ¿no? Dos aproximaciones al sonido, ¿no? Desde la palabra y desde la música. Pero bueno, como lector, Willy, ¿cuáles han sido como los libros más importantes, tus primeras lecturas, esos que llevas como bajo el brazo, ¿no? Así entrañables. Es una pregunta difícil de contestar. Sí. Más cuando eres tan lector. Pues porque además la vida es muy larga y alcanza para todo, ¿no? Claro. Entonces uno pasa por tantas diversas etapas como lector. Exacto. Pero yo te diría así de bote pronto que los libros más importantes en mi vida son 3. Uh-huh. Muy claramente La Ilíada y la Odisea, uh-huh, que leí por primera vez cuando tenía 8 o 9 años. Y que han tenido un montón de consecuencias formativas y inspiradoras en mi vida. Y un libro que conocí ya muchos años después, que es el Tao Te Ching, uh-huh, que he leído muchas veces, y ya lo leí por primera vez, yo creo que en mis tempranos 30s, okay, y que sin embargo se ha convertido en un libro muy, muy importante. Más allá de esos 3 libros que yo diría que sí son centrales, más como casi como que me han formateado el cerebro de muchas maneras. Otros libros que han sido o autores que se han convertido en referencias importantes para mí también dependen de distintas etapas, ¿no? Hubo alguna etapa, por ejemplo, en mi
tardía adolescencia, tempranos 20s, leí mucho teatro, en particular mucho teatro del absurdo, teatro de los años 50 y 60, incluso final de los 40, o sea, leí todo Beckett, Ionesco, todo eso. En algún momento me pasó esa euforia. También leí muchas novelas latinoamericanas, todas las novelas grandes del boom, por ejemplo, las leí en mis 20s. Y sin embargo he estado distanciado de la novela y, digamos, en las últimas décadas he leído sobre todo poesía. El primer poeta que me deslumbró en mis tempranos 20s fue José Emilio Pacheco, a quien le sigo guardando mucha admiración. Y poco a poco me he ido decantando por otros. En alguna época estudié alemán, entonces leí mucho Rilke, Ingeborg Bachmann, y otros poetas de lengua alemana. Y también he sido un admirador de la cultura griega, tanto clásica como moderna, y varios poetas griegos modernos han sido muy importantes para mí, como Yorgos Seferis, o como Kavafis, o Yanis Ritsos, etcétera. Entonces depende de cada época. Los años más recientes, lo que más he leído es poesía china clásica, sobre todo de la dinastía Tang. Y casi todos estos ejemplos que he mencionado han tenido algún tipo de repercusión en mi música, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos pocos años, 4 años, una cosa así, compuse una pieza para un trío que se llama el Low Frequency Trio, que es un ensamble lindísimo integrado por 3 grandes músicos mexicanos y buenos amigos, que son José Luis Hurtado en el piano, Juan José García en el contrabajo y Antonio Rosales en el clarinete bajo. Ellos me comisionaron una pieza y yo les escribí una pieza que se llama Half of the Mind, que ellos grabaron en su primer disco, que se puede fácilmente escuchar en Bandcamp. Y esa es una pieza que está básicamente calcada la estructura de un poema lindísimo de Han Shan, también de la dinastía Tang. Entonces, digamos, ese es un tipo de trabajo que he hecho, al leer un poema, impregnar mi inspiración de ese poema y tratar de traducirlo, obviamente, dentro de mis posibilidades y alcances a la música, ¿no? Otro poema que trabajé de la misma manera es un poema que escribió para tal efecto mi amiga y colaboradora Nuria Mansur, quien escribió un poema dedicado a la memoria de su hermano que murió muy joven, que se llama Jaspe, y ese poema lo convertí en una pieza del mismo nombre, que es para voz hablada, guitarra originalmente, aunque también la parte puede ser tocada con arpa, y flauta, ¿no? Y bueno, ese es un poema así tremendo, que si quieren les puedo leer un pedacito. A ver si nos compartes, Willy. Los primeros versos de Jaspe, de Nuria Mansur, dicen: estriada de luz y aire, atravesada de nácar jaspeado, ópalo obsidiana, intermitente. La plata despliega los hilos que cosieron el agua a su nombre, a la piel del tiempo, al movimiento, al cauce, a la huella. Ese es así los primeros versos de Jaspe, de Nuria Mansur. Entonces, digamos que lo que me interesa mucho en el caso de este tipo de trabajos es tratar de escuchar la música que está en la poesía, o la música que yo imagino, que está incluido ahí en el poema, y eso hacerlo crecer o hacerlo expandirse en los terrenos de mi imaginación musical. Y digamos, no es que todas mis piezas funcionan de esa manera. Hay piezas que parten de otros puntos de partida, o cuya relación con la literatura es mucho más tangencial. Por ejemplo, una práctica que hago muy comúnmente también es, cuando termino una partitura, le busco un epígrafe que pueda evocar el contenido emocional de la pieza en el intérprete, pero digamos no hay una conexión tan cercana con el poema. Entonces, digamos, las maneras en las que trabajo son diversas. Y bueno, no sé si eso contesta tu pregunta. Sí, vamos a seguir platicando, porque vamos a que nos platiques más sobre este vínculo de tu trabajo como compositor y la literatura. Estamos en Intersecciones. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. No te vayas. Escuchas Intersecciones.
Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso, esto es Intersecciones y hoy estamos platicando con Wilfrido Terrazas. Él es flautista de Ensenada, se mueve en los últimos años aquí en la región de Baja California y San Diego. Es compositor también y precisamente antes del corte nos compartía cómo estos textos, mayormente poesía, nos decías, Willy, se han convertido como en base, en inspiración, en diálogo para tus composiciones musicales. Sí, es correcto. Hay muchas piezas mías que tienen que ver con poemas específicos. Ya mencionaba yo el caso de Jaspe, sobre un poema de Nuria Mansur. Sí. También mencionaba el caso de How of the Mind, que escribí para Low Frequency Trio, sobre un poema de Han Shan. Hay otra pieza que funciona de manera muy similar, que es una pieza que escribí para Filera, que es un trío que yo tengo con la vocalista Carmina Escobar y la chelista Natalia Pérez Turner. Y es un trío muy lindo que mayormente hacemos piezas que nosotros mismos organizamos, aunque también tocamos piezas de otros compositores. Y esta pieza en particular se llama Pequeño Huerto e está inspirada en un poema de Yorgos Seferis, que no se llama así el poema, es un poema que pertenece al último libro que escribió, por cierto, ya mucho después de que había ganado el premio Nobel y donde había básicamente dejado de escribir, porque quizá no a todo el mundo le cae bien ganar el Nobel, ¿no? Pero ese poema que pertenece a su libro Tres Poemas Secretos, y que a mí me parece una absoluta maravilla, sirve como punto de partida para esta pieza mía que se llama Pequeño Huerto. Entonces a veces suceden así mis piezas, no todas suceden así. En otros casos soy más lector, ¿no? Que compositor. En otros casos hago la pieza y más bien busco como lector algún epígrafe para que acompañe a la partitura, que digamos no es que haya inspirado a la pieza, pero sí de alguna manera complementa la partitura, y eso me sirve para darle una clave de contenido emocional a los intérpretes. No es para que los escuche el público, no es para que todo el mundo se entere, simplemente los futuros intérpretes de esas piezas van a leer en la partitura pequeños epígrafes que yo tomé prestados de algún poema. Normalmente son fragmentos, no son los poemas completos, y eso los uso para agregar una especie de orientación emocional que les puede ayudar a los intérpretes. Muy bien, un poco también como se hace en la misma literatura, ¿no? Muchas veces también, ya sea en los libros o en poemas en concreto, se van dejando también epígrafes que, como dices, nos dejan el camino ya dispuesto, ¿no? Para leer, en este caso, un poema, pero bueno, en el caso de las composiciones, porque lo puede ejecutar cualquier otro músico, ¿no? Incluso tú escribes para distintos instrumentos también, incluso. Sí, exactamente. Y entonces ahí obviamente es una práctica literaria, ¿no? Totalmente. Esto no... tampoco es que sea poco frecuente ver epígrafes en las partituras, pero definitivamente es una práctica que los músicos hemos tomado prestada de la literatura. Y hay la ventaja que tiene el epígrafe es que al tú extraer de su contenido, de su contexto original, más bien ese fragmentito, no necesariamente, o sea, estás extendiendo ese significado original o estás negociando con ese significado original, pero también el epígrafe puede adquirir un nuevo significado o negociar con ese nuevo contexto, ¿no? Por ejemplo, para ser un poco más concreto, en mi pieza Torre del Oeste, que es la última de mi ciclo de las Torres, que es un ciclo de 7 composiciones mías para distintos ensambles, y es una pieza que se puede tocar en cualquier combinación de instrumentos de viento madera. Hay un pequeño epígrafe de 3 palabras de un poema de Homero Aridgis que se llama Aire. Y el epígrafe dice: aire, solo aire. Okay. Eso es todo el epígrafe. Entonces, digamos que el poema tiene mucha más información, ¿no? El poema completo, pero mi intención al extraer solamente estas 3 palabras fue darle a los futuros intérpretes de la pieza esta como inmensidad
de quien se imagina a sí mismo convertido en aire, ¿no? Exacto. Entonces hay algo ahí, pues, que es una estratagema, pues, es un truco, pero que puede ser muy efectivo. Es casi un guiño, Willy, también. Bien, sí. Pues nos vamos a una pausa. Estamos en Intersecciones platicando con Wilfrido Terrazas y regresamos, no te vayas. Estás escuchando Intersecciones. Seguimos en Intersecciones platicando con Wilfrido Terrazas porque el gozo lector se comparte. Y bueno, Willy, uno tu disco más reciente es Ítaca. Y ahí vaya que tenemos así de manera súper tangible y explícita tu relación ya de tantos años. Nos decías hace ratito que desde los 8 o 9 años leíste a Homero. Entonces, en este disco vienen a aterrizar, ¿no? A volverse tangibles, pues, este vínculo entre música y literatura. Platícanos de Ítaca. Sí, claro que sí. Ítaca es un disco que vio la luz hace casi un año y que está disponible en todas las plataformas comerciales, esas en contra de las cuales estoy en espíritu, pero a veces no le queda a uno más remedio que aceptar estas situaciones. Y bueno, es por lo tanto muy accesible y es un disco al que yo le tengo mucho cariño por muchas razones, y que contiene una de mis obras más larga, que es una colección de 9 piezas que se llama Ítaca, viaje para un flautista, que escribí en el año 2012 en una residencia artística que hice en la isla de Cefalonia en Grecia. Y básicamente son 9 momentos o 9 pequeños momentos musicales que tienen la idea de evocar o que parten de mis lecturas de Homero, de esas lecturas que me han acompañado pues toda la vida. Y digamos, no hay una intención narrativa en sí, pero sí hay definitivamente una intención de evocación emocional de distintos momentos, sobre todo de la Odisea, aunque hay una de las piezas que está más cercana de la Ilíada. Y bueno, tiene varios momentos. Hay un momento que está cerca, por ejemplo, de la escena del Cíclope, ¿no? Cuando Odiseo está a punto ahí de colgar los tenis en la cueva del Cíclope. Hay otro momento que es el encuentro con Nausicaa en la playa, o el paso en el estrecho entre Sila y Caribdis, o el descenso al Hades, ¿no? Cuando Odiseo lleva a sus compañeros a los infiernos básicamente a interrogar a Tiresias, ¿no? Para ver cómo le hacen para regresar a casa. Entonces todos estos ecos de mis lecturas de la infancia de alguna manera llegaron a cristalizarse en estas piezas mías que he tocado muchas veces y que por fin grabé, y que también son acompañadas en el cuadernillo del disco por unos lindísimos poemas de Nuria Mansur, quien conoce muy bien estas piezas, y ella y yo solíamos hacer un espectáculo multidisciplinario en donde yo tocaba estas piezas y ella decía sus poemas, y era una cosa muy linda. Y para muestra les puedo leer un fragmentito que acompaña, este es el poema que acompaña la primera de las piezas, que se llama Exordio Epílogo, porque es una pieza que puede tanto iniciar como terminar el ciclo. Y que dice así: del viento y sus expresiones de aliento, del aliento mismo y de toda forma de soplo se constituye la interpelación fundamental de la vida. El soplo como origen de la pronunciación poética, pero también del balbuceo. El soplo como un silbido ingenuo, pero también la bocanada de aire que nos libera de la asfixia. Llamado de alientos múltiples, el soplo de todo origen guarda en su seno los secretos de la pronunciación y del sonido. Ambos comparten la génesis de la creación. Esas son las palabras de Nuria sobre esta primera de las piezas de Ítaca, viaje para un flautista. Y la verdad que es para quien tenga la posibilidad de contactar a Willy en sus redes sociales, es una joya el disco, o sea, en objeto.
precisamente por este cuadernillo que no solo nos comparte como la presentación que hace Willy, ¿no? a ese trabajo, sino también los poemas, ¿no? Y entonces entender y sentir, ¿no? Tanto el texto sonoro como el texto escrito. Muy bien. Willy, pues te agradecemos mucho que hubieras compartido con nosotros. Vamos a una breve pausa. El tiempo nos come, pero vamos a una breve pausa y regresamos. No te vayas. Y con esto nos despedimos. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy con nuestro invitado, el flautista, compositor, docente ensenadense Wilfrido Terrazas. Willy, mil gracias de nuevo por aceptar la invitación de Intersecciones, por compartir tu experiencia lectora en esta nuestra última edición del 2021. Al contrario, muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí contigo. ¿Dónde te encuentran, Willy, para quien esté interesada en buscar tu música, buscar tus discos? Sí, tengo una página de internet, wilfridoterrazas.weebly.com. Estoy en YouTube, estoy en SoundCloud, estoy en Bandcamp, estoy en Twitter, estoy en Facebook. Pero la verdad, lo más sencillo es googlear mi nombre, ¿no? Escriban mi nombre, Wilfrido Terrazas, en un buscador y les van a aparecer muchas opciones para ver videos, para escuchar música, para encontrar partituras mías, encontrar mi página, etcétera. Pues ahí está, googleen a Willy y van a encontrar seguramente un mundo fascinante, ya sea que les guste la literatura, la música, bueno, ahí échenle una orejita a su obra. Si te gustó Intersecciones, compártenos, recomiéndanos y escúchanos de nueva cuenta en enero del 2022 a través de iberotjradio.com o también desde el podcast en Mixcloud Ibero TJ Radio. Y síguenos para que volvamos a compartir cruces fascinantes de literatura, artes y ciencia. Te invito además a seguirnos en Instagram como Intersecciones Radio. En el apoyo a la producción, agradezco a Heriberto Jaramillo por el apoyo, estos 18 programas de Intersecciones en esta temporada. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado con ustedes esta media hora durante 18 episodios en 2021. Les deseo el mejor cierre de año y los espero en el 2022. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.